Mata a muchos villanos y tiene un perrito. No se diga más, quiero ser su amiga. Hoy te digo por qué tenés que ver esta película. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es John Wick 3 para Verum. Estamos ante la tercera entrega de John Wick. Para los que no vieron las anteriores, les aconsejo que al menos vean la segunda para entender mejor esta tercera parte. Si no sabes de qué va, te lo digo en 30 segundos. Juan es un ex sicario que vivía una vida tranquila. Se le muere la esposa, se pone re triste y lo único que le queda de ella es la perrita que le regaló. Unos gángsters rusos robaron su amado Mustang del 1966 y mataron a su perra Daisy, mientras sobrellevaba la muerte de su esposa. En la primera, mata a todos. En la segunda, también mata a todos. Pero entre peleas y corridas, John mata a alguien dentro del Hotel Continental. Y eso está totalmente prohibido, según las reglas de estos asesinos. El Continental es un elegante hotel de Manhattan para la élite de los asesinos, dirigido por Winston, interpretado por Ian McShane, que hace cumplir estrictamente las reglas del lugar. Y por romper esta regla se le pone un precio a su cabeza. Se activan todos los asesinos de la orden secreta para buscarlo y matarlo. Winston, quien dirige el hotel, debido a su amistad, le otorga 1 hora para que escape, aunque sabe que esa ayuda puede tener consecuencias graves. Volvamos a esta película. La cinta comienza justo donde termina la segunda, con nuestro protagonista excomunicado sacando provecho a la hora que le dieron para que pueda escapar, antes de que todos comiencen una cacería por su cabeza, para cobrar 14 millones de dólares. Si te estás preguntando, ¿todo este bardo por un perrito? Sí, por un perrito, pero no es solo un perrito. Es la perrita que le había regalado su esposa antes de morir, y que él la amó y la ama profundamente y sigue pegado al recuerdo de ella, por lo que hay una parte de ella en esa perrita. Voy a decir solo 3 cosas que noté para ser objetiva realmente, y luego seguimos con todo lo bueno que tiene esta película. 1. Halle Berry pesa 45 kilos más o menos. No hay manera de que agarre el brazo de un tipo de 100 kilos y lo gire así en el aire como si fuera un pedazo de tela al viento. 2. Me hubiera gustado más tiempo de las escenas de los exteriores y también más tiempo de los actores y actrices de renombre que están como invitados. 3. Me vuelve loca no saber más acerca del origen de la orden secreta. Entiendo el misterio, pero me hubiera gustado más saber un poco más, porque me deja con mucha intriga. Ahora vamos con todo lo espectacular de esta cinta. Nuestro protagonista está en plena huida después de haber roto la regla de no matar a nadie en las instalaciones del Hotel Continental. Tras matar a un miembro del Gremio Internacional de Asesinos, el precio de su cabeza asciende a 14 millones de dólares. Lo que lo convierte en el objetivo número 1 de todos los asesinos más despiadados del mundo, y solo cuenta con unos minutos antes de que sea efectiva la orden de excomunicado. Algo que destaco muchísimo es el tratamiento de las escenas. No solo ofrece una variedad de recursos visuales y estéticos, sino que se ve la creatividad que tiene cada escena. Y ni hablar de cómo terminan muchas peleas. En un momento nos reímos a carcajadas por lo gore que se ponía todo y la manera bizarra en que terminaban algunos villanos. Los realizadores lo saben y querían causar ese efecto de asombro y shock al espectador. Como vimos en el tráiler, se suman al elenco Jerome Flynn, Anjelica Huston, Halle Berry, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, entre otros. Y están de regreso en esta saga Ian McShane y Lawrence Fishburne. Vamos a ver todo tipo de personajes, no falta nada. Desde mafiosos rusos hasta telefonistas rockabilly tatuadas, hay muchos personajes bizarros y misteriosos. También hay todo tipo de peleas y persecuciones perfectamente filmadas y coreografiadas, diseñadas con creatividad. Tenemos un repertorio amplio de estilos de pelea y objetos que se utilizan, así como la forma en la que se traslada John para escapar. Se ve mucho la creatividad a la hora de llevar también todo esto a la pantalla, haciendo a un lado el mundo digital, como las palomas mensajeras, las monedas para las transacciones, las telefonistas tatuadas, los sellos de sangre y un boleto en forma de crucifijo unido a una cadena de cuentas con forma de rosario. La película tiene un ritmo frenético. Por momentos no te da respiro, pero sabe tomarse un tiempo para profundizar un poco más en la mitología y el origen de John Wick.
Nos dan algún dato de las jerarquías dentro del gremio de los asesinos, la alta mesa, la sociedad secreta y su sistema de pago, con esas monedas doradas tan características de la saga, la religión, el misticismo, con ritos y mandamientos. De todas maneras, en general la película juega a conservar el misterio, porque nos dan una idea acerca de todo esto y nos deja con ganas de saber más. A John se le hará difícil su escapatoria también debido a que varios amigos se verán complicados para ayudarlo, porque obviamente la alta mesa exigirá una cruda venganza a cualquiera que lo ayude. Lo que está bueno también de esta película es que no se trata de ocultar los detalles de lo que está pasando, con mucho corte de cámara u oscuridad, sino que todo lo contrario. La dirección está ahí para mostrar cada detalle y consiguen hacernos creer todo lo que estamos viendo. Hay una ayuda del CGI como para potenciar algún detalle en algunas imágenes y darle ese efecto bien gore y bizarro. Tanto las peleas y las persecuciones son más espectaculares en esta tercera película y las coreografías de las peleas son más complejas, mientras que cambia constantemente de atacantes y escenarios. Especial para verla en el cine. Si te gustó la reseña, dale un pulgar arriba y suscríbete y nos vemos en el próximo video.